Y hablando de transformación, hablando de cambios y hablando de cosas que son el Señor hace, yo hoy te quiero hablar de un encuentro que lo cambia todo. Y creo que muchos de los que estamos acá, si no todos, hemos tenido esos encuentros con el Señor. Esos encuentros que transforman nuestra vida para siempre. Y yo te vengo a hablar de uno en especial. Y es la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, más conocido por el apóstol Pablo. Y la pregunta en esta noche es: ¿estás recibiendo del Espíritu Santo o estás lleno de él? Hoy vamos a ver estas dos formas en que el Espíritu Santo impacta en nuestras vidas. Y cómo vamos a ver cómo también los pasos a seguir que tiene esta transformación de este hombre nos van a ayudar a nosotros también a dar esos pasos de fe que muchas veces necesitamos. Yo quiero que vayamos a Hechos 9. Ha sido una semana de muchos hechos del Espíritu Santo. Creo que en todos los ámbitos, yo he visto la mano de Dios en todo, en mi vida en general, y es maravilloso. Vamos a leer del capítulo 1 en adelante, Hechos 9, versículo 1. Voy a leer en NBI. Amén. Mientras tanto, Saulo, respirado aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenían intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, o sea, el camino de Dios, el camino de Jesús. Amén. Fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó en el suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar
predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Tremendo. Si prestaste atención a esta lectura, es tremenda. Porque este Saulo, para los que no conocen, era un perseguidor de los cristianos. Él los llevaba, los atrapaba, los metía presos, los quería matar. Él creía que esta gente era blasfemo. Se hablaba de un Jesús y hablaba cosas que no eran ciertas sobre Dios. Entonces, él defendía lo que él sabía. Él era un fariseo, ¿no? Y es tremendo este encuentro, porque los encuentros son tremendos con el Señor, porque en un encuentro nosotros recibimos del Espíritu Santo. En un encuentro nosotros somos muchas veces corregidos, muchas veces somos sanados. Nos encontramos con Él y hay algo que pasa cada vez que te has encontrado con el Espíritu Santo. ¿Hay o no? Hay alguno que no se ha encontrado con el Espíritu Santo, que no ha tenido un encuentro y que ha sido quebrantado, que ha sido transformado, que ha recibido una palabra, que ha recibido algo de Él. Yo creo que todos aquí, hasta los más nuevos, hemos recibido algo del Espíritu Santo. Por ejemplo, los que fueron al campamento, tuvieron ese contacto con el Espíritu Santo. Recibieron esa cosa inexplicable que no se puede explicar. Lo hablábamos incluso con Nahuel en una noche y con Verónica. Decíamos, hay cosas que no se explican, que no sabes de dónde vienen. Y eso es el Espíritu Santo en tu vida. Ese es el Espíritu Santo haciendo obras que jamás serán borradas en tu vida. El versículo 6 habla de ese encuentro. En el versículo 6 dice que este hombre, en el versículo 3, de 3 al 5, dice que este hombre se encuentra con una luz, se encuentra con Jesús en el camino, ¿no? Y esa luz resplandece tanto que lo deja ciego, lo deja que no ve y cae de rodillas. Y a mí hay algo que me impacta de esto, porque este Saulo, que era perseguidor de la iglesia, en el momento que cae de rodillas, él le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Y si vemos en cualquiera de las versiones, porque yo lo busqué en varias versiones, ese Señor está con mayúscula. Y cuando la Biblia pone con mayúscula Señor o Dios, está hablando de Jehová, está hablando del Señor Todopoderoso. Entonces, él ya sabía que ese encuentro era con el Señor. Y es tremendo, porque creo que a todos nos ha pasado eso, que cuando nos encontramos con el Señor, decimos, wow, Señor, eres tú. Y no tenemos duda de que es Él, porque es algo sobrenatural, es algo divino lo que nos pasa, algo que no vivimos en otro lado. Pero este encuentro, para tener una transformación, para ya no ser solamente de esos que recibimos del Espíritu Santo, va teniendo pasos y formas que lo hacen diferente. Por ejemplo, hay una acción que es importante y que la vemos en los dos casos, porque en esta cita nos enfocamos mucho en Pablo, pero también está Ananías. También está ese hombre que aparece y que al principio también tiene como temor, porque este Saulo, sabían todos los cristianos que este hombre perseguía a la iglesia. Entonces, ¿cómo voy, Señor, cómo voy a ir yo a...? O sea, y muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Como cristianos ya de tiempo, el Señor nos dice, anda a tal lado y hace tal cosa, y tú le dices, Señor, ¿será que ahora tengo que ir? ¿Será que en este momento? ¿No será que tengo que esperar un poquito? Porque, no, si el Señor te habló, el Señor sabe. Y levántate y anda, no pierdas tiempo. En esta acción existe la obediencia. La obediencia es de las partes más importantes para recibir esa llenura.
Ayer el pastor compartía sobre el Espíritu Santo y yo justamente estoy estudiando sobre eso porque es una de las materias que tengo este año y es impresionante cuando te empiezas a meter con el Espíritu Santo, te empiezas a meter, Él te empieza a revelar cosas y te empieza a revelar cosas que dices, wow, Señor, fuego, quiero más fuego de ti. No me importa nada de afuera, yo quiero tu presencia, yo quiero estar en tu gloria. Y pasa, y no lo entendemos, pero es cuando llega la obediencia, es cuando empezamos a caminar con el Señor. Porque sin obediencia, el Señor te va a hablar, el Señor te va a tocar, el Señor te va a sanar en un momento, te va a advertir y te va a decir, mira hija mía, mira hijo mío, este camino está mal, esta persona te está haciendo mal, no sé, montones de cosas que el Señor nos dice en el camino y nosotros hacemos oídos sordos. Y decimos, no Señor, no me va a hacer tan mal, ¿no? Yo lo viví en carne propia y lo viví dentro de mi casa, de ver cómo la desobediencia te aleja de la bendición. Y no solo de la bendición, lo vamos a ver más adelante de qué más. Este Saulo, en los versículos 8 y 9, dice que él se levanta del suelo y es obediente y va a donde el Señor le dice. Él lo llevan estos hombres que estuve buscando y no habla más la Biblia de estos dos hombres. Yo creo, y es una creencia mía, no lo dice la palabra, que estos hombres fueron convertidos también. Porque estos hombres escucharon y acá no dice Saulo le dijo llévenme a Damasco. No, dice que estos hombres lo agarraron de la mano y lo llevaron a Damasco. O sea que estos hombres también fueron transformados en ese encuentro con el Espíritu Santo. Y quizás también, no lo dice la palabra, pero quizás también fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Porque la palabra de Dios aquí se enfoca en ese Pablo que hizo las obras que hizo. En estos versículos denotamos esas dos posturas, ¿no? La postura de ese Pablo que decidió ir y ese Ananías que dijo, Señor, ¿te parece? Y a veces vemos a la propia iglesia haciendo eso. Vemos a una iglesia y hablo de iglesia hablando de mí en primer lugar, que el Señor me ha dicho, ve a tal lado y yo he dejado pasar el tiempo, y el Señor me vuelve a decir y me vuelve a decir y me vuelve a decir, y yo en vez de ir a hacer como Jonás, en vez de ir a Ninive me voy a Tarsis, en vez de ir a Ninive me voy a Tarsis, en vez de ir a Ninive me voy a Tarsis. Pero el Señor me va a llevar a ese lugar donde yo tengo que ir. El Señor te va a llevar porque tú, y lo digo porque los que están ya lo saben, tú no estás acá porque tú quisiste estar, tú estás acá porque el Señor lo puso en tu corazón. Tú estás aquí porque el Señor te tocó en un momento y te dijo, en ese lugar, allí en Piedra 53, se comparte la palabra de Dios y hay algo que está pasando que no se entiende y pasan cosas. Y vienes aquí y pasan cosas en tu vida. Te vas transformando, te vas haciendo día a día cosas nuevas y ya no puedes dejar de venir, ya no puedes decir no. Y eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. Es tremendo la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces como recién convertidos es importante obedecer al llamado de Dios. Él te creó, Él conoce todo de ti por su omnisciencia. Esto quiere decir que Él todo lo sabe. A ver, no hay nada que se le escape a Dios. Tú me podrás mentir a mí, te podrás mentir a ti, pero a Dios no le puedes mentir. Dios está en todo lugar y no importa lo que hagas. Yo hoy en día, hace ya un tiempo que estoy, gracias al Señor, en la vida cristiana, en el camino de Jesús, y hoy en día hay cosas que todavía le pido al Señor que me ayude porque yo no puedo. Hay cosas que aún en mi vida yo no puedo, no tengo ese control propio del Espíritu Santo y le sigo pidiendo a Él que me ayude. Porque te va a pasar de ir caminando con el Señor y encontrarte con obstáculos que son difíciles de pasar. Pero no dejes que el enemigo te miente y te apague. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas. Te mostraré cosas que tú no conoces, que tú no sabes. Él está contigo siempre.
Créelo. Por supuesto que cuando nos encontramos con el Señor y somos obedientes, hay un sacrificio. Y aquí lo vemos. Ese hombre se tuvo que levantar ciego, ir caminando. Estuvo 3 días, dice la palabra, ciego, sin comer ni beber. Estuvo de ayuno. Y cuando el Señor le habla a Ananías, dice que estuvo orando también. Porque dijo, hay uno que orando recibió una visión que un tal Ananías venía. Pero Ananías también. Porque ese Ananías tuvo que dejar eso que él creía para creerle a él. Y ir a hacer lo que Dios le mandó. Entonces dentro de la obediencia muchas veces hay sacrificio. Y en el sacrificio muchas veces está la humillación. Está humillándonos ante Dios. Dejar que Él haga en nuestras vidas. Porque si no dejamos que Él haga en nuestras vidas, estamos fritos, hermano. Hoy hablábamos ahí afuera con Robert y decía, ¿verdad que yo sin el Espíritu Santo soy un desastre? Sí, yo también, sin el Espíritu Santo soy un desastre. Si yo no estoy con el Señor, soy un desastre, hermano. Y está, ¿qué le vamos a hacer? Pero también, como lo veíamos, está la prontitud de la respuesta, el ir, el hacer. Pero no ir a hacer por el otro, ir a hacer por tu vida, ir a hacer por tu salvación, ir a hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo. Para ya no ser uno de esos que viene a la iglesia, recibe, se va y se olvidó de lo que recibió, y vuelve a venir a la iglesia, recibe, se va y se olvidó de lo que recibió. No. A veces creemos que el Espíritu Santo le podemos hacer así. Entramos a la iglesia y lo prendemos. Salimos de la iglesia y lo pagamos. Y lo pagamos. Y no, el Espíritu Santo tiene que venir con nosotros y tiene que irse con nosotros. Amén. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Este lugar, esta casa, que ha sido escogida para compartir la palabra de Dios, es para que nosotros, como pueblo de Dios, podamos congregarnos, hablar de Él, alabarlo a Él. Pero el Espíritu Santo está en ti y está en mí. Ya no hay un velo que separa el lugar santísimo de la presencia de nosotros. Ya no hay, se rompió con Jesús. Hoy tenemos el Espíritu Santo acá con nosotros, con cada uno de nosotros. Después de eso, por supuesto, que cuando damos esos pasos de obediencia, cuando entendemos qué es lo que tenemos que hacer, sin duda que hay algo que nos llena. Y eso que nos llena es el Espíritu Santo, y ahí comienza la transformación genuina. El Espíritu Santo te transforma y te da poder. Te da poder, y ayer lo veíamos a los que estuvieron en el culto de oración, te da poder para salir y compartir la palabra de Dios. Pero ¿por qué compartes la palabra de Dios? Porque dices, no me dio poder para salir a compartir la palabra de Dios. No, sales a compartir la palabra de Dios porque lo que tú recibiste no puedes entender que desde afuera no lo tenga y no lo quiera recibir. A mí me pasaba cuando era recién convertido, me peleaba con todo el mundo, porque yo decía, no puede ser que no entiendan. Mira lo que recibí, mira lo que tengo. Me peleaba con todo el mundo. Y no estaba bien, por supuesto que no. Porque quería compartir algo peleando, algo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y hay otras formas que después con el tiempo las fui aprendiendo. Y el Señor me ha usado de otras maneras. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque es Él el que hace la obra en nosotros. En el versículo 17 al 20, ya hasta leí rapidito, porque se fue largo, gracias al Señor. Porque el Espíritu Santo se nos quiere. Se dieron cuenta que el Espíritu Santo se nos quiere, ¿no? Se dieron cuenta en esta reunión. Hoy hizo como quiso. Y eso es importante. Y eso tenemos que hacer en nuestra vida. Así como hacemos en una reunión, que dejamos que Él haga como quiera. Deja que el Espíritu Santo te llene. Hoy te vas a ir lleno del Espíritu Santo. Amén. Deja que el Espíritu Santo te llene y haga como Él quiere en tu vida. Porque cuando Él hace como quiere en tu vida, tú vas a ser transformado. Tú vas a tener una nueva vida, que hay muchas cosas que te van a dejar
que importar. Y te lo digo por experiencia. Hay muchas cosas de este mundo que este mundo te ha mentido y te ha puesto como que son importantes para tu vida, que el Espíritu Santo te va a decir no. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que yo te doy. El versículo 17 dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo. Otra cosa impactante, ¿no? Porque este Ananías, que estaba diciendo que ese Saulo no, que no iba a ir porque era un asesino, porque quería llevar preso a los cristianos, cuando llegó le dijo: hermano Saulo. Y si le dijo hermano Saulo, era porque él sabía que ese hombre había tenido un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Y eso es tremendo. Eso es ser un hombre obediente, eso es tener obediencia. Saber que tú escuchas la voz de Dios, tener la comunión para saber que tú estás escuchando la voz de Dios y saber que cuando esa voz te habla, no puedes dudar. Eso solo va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Continuamos con la lectura. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, y esto es otra cosa que es tremenda. ¿Has visto el versículo que transformó? Él sabe lo que estabas haciendo. Él sabe cuál es tu dolor. Él sabe cuál es el problema que tienes. Porque este hermano que ha venido, y muchas veces te pasa que viene un hermano y ora por ti, viene y te dice: no, porque pin, y te canta todo lo que te está pasando, y dices: ¿cómo sabe este hombre? ¿Quién le contó? Y ese hombre está conectado con el Espíritu Santo de Dios. Ese hombre, el Espíritu Santo lo usa para que por medio de su voz, de ese cuerpo, Él pueda transformar tu vida. Él puede hacer cosas nuevas en tu vida. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo te digo que, y me voy a saltar de dejar de esto, yo te digo que hoy, el Espíritu Santo me ha enviado para que recobres la vista. Y recobrar la vista es más allá de ver con los ojos físicos. Es para que tú encuentres en tu vida el plan de Dios, la visión de Dios para tu vida. Amén. No para que encuentres de nuevo la vista y veas el mundo de nuevo, no. Para que encuentres la visión de Dios en tu vida y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque es la única forma de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Él abre tus ojos para que tú veas más allá de lo que vemos físicamente. Él abre tus ojos para que tú veas el propósito que Él tiene para tu vida. Me encantó esto, ¿no? El que decía: yo me enamoré de Jesús. Y ese amor por Jesús lo provoca el Espíritu Santo en nosotros. Lo provoca Él en tu vida, en mi vida. Ese amor que no importa el precio que tengamos que pagar, que no importa nada. Vemos cómo el obedecer a Dios trae consecuencias transformadoras, no solo en la sanidad, sino también en las convicciones, ya que la transformación dada por la llenura del Espíritu Santo nos da poder para testificar a otros de lo que estamos viviendo nosotros. Es imposible mantener guardado el Espíritu Santo. No lo podemos guardar. Saulo no solo recibe la vista, sino dice la palabra, como leímos recién, que creen que caen de los ojos de Pablo como escamas. El impacto con el Señor trae una nueva visión, una nueva misión para tu vida. Ya no serás perseguidor, sino serás el apóstol. Eso le pasó a Pablo. Ya no vas a ser el que no hablaba de Dios, el que no quería saber nada del Señor. Vas a ser uno que testifique que el Señor cambió tu vida. Y esto pasa solamente de una manera, y es con el bautismo del Espíritu Santo. Y para los que no saben, bautismo quiere decir inmersión. La inmersión, el bautismo que nosotros tenemos, que a diferencia de otros credos,
es un bautismo de inmersión, o sea, nosotros nos sumergimos completamente en el agua y salimos siendo renovados, siendo una nueva criatura. Amén. ¿Ah? Pero el Espíritu Santo dice que se bautiza por inmersión, o sea que el Espíritu Santo nos colma a todos, nos llena a todos, y cuando nos llena a todos, ahí somos bautizados y renovados, porque estamos llenos de algo que es una persona, y nada más que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del propio Dios, que mora en nosotros. Por eso el bautismo es tan importante, porque cuando somos bautizados, somos llenos, somos cambiados, somos transformados. Hay un versículo que me encanta a mí, en el cual yo oré mucho tiempo con él, ahora hace mucho que no oro, y lo debería hacer, y es: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Y purifícame con hisopo siempre me hacía semejanza a que buscara cada lugarcito de mí, que me limpiara, que me limpiara, que me limpiara, que me limpiara, para que ese Espíritu Santo pueda colmarlo todo, pueda llenarlo todo, que no haya un lugar donde el Espíritu Santo no esté en mi vida. Gloria a Dios. Y es mi mayor anhelo, y es mi mayor anhelo para cada uno de los que aquí están. Cuando esto segundo pasa, vamos a ser transformados ineludiblemente. Vamos a recibir lo que tiene Él para nosotros y lo que tiene Él que nos llenó. O sea, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a recibir a Dios mismo en nosotros. Es tremendo, ¿no? Parece algo loco, pero es tremendo. Dice la Biblia que este Saulo enseguida se decidió a predicar en la sinagoga de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso lo dice en el último versículo que leímos, en el 20. Dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Yo quiero que esta noche y hoy podamos salir de aquí diciendo que nos encontramos con Jesús, el Hijo de Dios. Y que ese Jesús, Hijo de Dios, es el que nos está transformando la vida. Es el que nos colma de su presencia. Queremos estar rebosados de Él. Date cuenta que en este hombre, Saulo, no solamente le dio una misión, sino que le dio un nuevo nombre. Este hombre ya no se llama más Saulo, ya no se le nombra más por Saulo, sino por Pablo. Después de su conversión, Saulo cambió su nombre a Pablo y se dedicó a predicar el Evangelio de Jesús. Este hombre impactó a mucha gente. Este hombre transformó lo que era el creer, porque no solamente compartió el Evangelio a los judíos, sino a los gentiles, sino a cada uno de nosotros. También se convirtió en un modelo de conversión, porque este hombre, después de ser transformado, para mí es mi modelo a seguir. Un hombre que en algún momento en Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que yo pueda decir eso, que para mí el vivir es Cristo y que si muero es ganancia, porque me voy con Él. Y hay una alabanza dice: me voy con Él, me voy con Él. Y gloria a Dios si me voy con Él. Porque ahí cuando entendemos eso, entendemos todo el plan de Dios. Sabemos que lo que importa es nuestra salvación. Y es que esa salvación no solamente sea para nosotros, sino para cada uno de los que está ahí afuera. Dice su palabra que Dios no se retarda, no se retrasa. Que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. Pero no me quiero olvidar también de ese Ananías. No me quiero olvidar de ese hombre que parece insignificante. Capaz que aparece una vez más, no sé cuántas veces aparece en la Biblia. Pero que ese trabajo que hizo ese Ananías ese día de ser obediente al Señor hizo que una vida fuera transformada y que por esa vida que fue transformada muchos otros fueron transformados. ¿Tú comprendes que tu vida puede transformar generaciones? Amén. Porque hasta el día de hoy hablamos de Pablo, de aquel Pablo que Ananías voló. A mí un día me dijeron
Y yo en ese momento me llené de tristeza porque yo quería servir al Señor en todos los ámbitos. Y me dijeron, ¿y qué si el Señor te salvó a ti para que tu hija sea salva? Y ese es el único fin que tiene el Señor. ¿Y qué es el Señor te salvó a ti para que uno fuera salvo? Tú no sabes qué va a pasar con la vida de ese uno. Ese uno puede hacer transformaciones en cada rincón de este mundo. Ese uno puede llevar la palabra a África. Puede llevar la palabra a lugares donde no se ha compartido la palabra. Ese uno puede salvar a muchos. Entonces, yo te invito hoy a ser ese uno. Te invito hoy a buscar el Espíritu Santo, pero de una manera diferente. A buscar la llenura del Espíritu Santo. A buscar que ya no sea un encuentro más con el Señor. Que ya no sea aquel día que fui a la iglesia y me encontré con el Señor y el Señor me dijo. No. Que sea aquel día que me encontré con el Señor y el Espíritu Santo me bautizó y soy una nueva criatura. Y ahora predico tu palabra en cada rincón. Que sea como ese fuego. Somos pentecostales, somos fuego de Dios. Yo te invito a estar de pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Recuerda que tú y yo podemos hacer ese Ananías o ese Pablo. Solo depende de nosotros, depende de lo que nosotros queramos del Señor. Porque Él quiere llenarnos, Él quiere usarnos. Dice su palabra, lo vuelvo a repetir, que Él no retarda su venida, sino que Él quiere que todos seamos salvos. Entonces, que no sea solamente encontrarse con Jesús y vivir una vida de que voy un ratito a la iglesia y recibo y me voy y vuelvo a recibir y me voy. No, que sea una vida que impacte vidas. Bendito y precioso Espíritu Santo de Dios. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy venimos a ti rendidos. Queremos humillarnos ante tu presencia para que seas tú gobernando nuestra vida. Pero no como esta hora, simplemente un ratito, sino cada minuto de nuestra vida, cada tiempo de nuestra vida, que sea colmado por tu presencia, que sea colmado por tu dirección, que sea colmado por lo que tú quieres para nosotros. Porque tú eres esa persona que en el libro de Hechos has hecho y has modificado cosas, has transformado vidas, has renovado personas, has sanado vidas, Señor, has hecho cosas maravillosas. Y ese Dios está hoy acá. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No hay un Dios que hacía milagros y ahora no. Hay un Dios que hace milagros y que va a hacer milagros. Si tú lo dejas hoy, ese Dios va a hacer milagros, no solo en tu vida, en tu entorno. Tu entorno va a ser transformado porque tú vas a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios, Padre glorioso. Señor, clamamos a ti, Señor, una vez más, Señor, dándote gracias primeramente por este tiempo, por esta palabra, Señor, para que tú no solamente hables a nuestro corazón, sino que hoy seamos llenos de tu Santo Espíritu. Que ya no seamos simplemente unos oidores de tu palabra, sino que seamos unos hacedores de ella. Oh Espíritu Santo de Dios, transforma nuestras vidas, Señor. Queremos ser transformados por tu presencia, Señor. Queremos ser renovados. Espíritu Santo de Dios, sabemos que no importa si hace 10 años que estoy acá adentro, si es el primer día. Sabemos que tú puedes llenarnos. Depende del hambre que yo tenga de ti. Depende de lo que yo quiera contigo. Depende de mi obediencia hacia tu palabra, hacia tu Señor, hacia lo que tú quieres para mi vida. Señor, tú eres perfecto. Y todas las cosas que tú haces son perfectas. Por eso cada una de las vidas que hay acá, hoy, tocada por ti, va a ser perfecta. Porque tú transformas. Porque tú nos llevas a ese lugar de inicio, a ese lugar de donde nunca deberíamos haber salido, que es tu presencia. Señor, llénanos, Señor.
Llénanos, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, en esta noche. Llena, Espíritu Santo, de tu presencia a cada uno de los que aquí estamos. Que ya no sea una noche más, que sea una noche transformadora, una noche que renueve. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor. Muévete con poder. Muévete con poder. Muévete con poder. Yo no puedo vivir. Está abierto, Señor, para que tú te comuniques con el Rey, para que tú te comuniques directamente con el Rey. Está abierto el altar, arrodíllate, tírate en el piso, vete la lista, haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras hacer, pero encuéntrate con el Espíritu Santo de Dios y pídele que transforme tu vida para siempre. No te vayas, no te vayas sin el Espíritu Santo.